Buenas tardes, mi nombre es Pablo Segura, soy docente del curso de métodos complementarios de diagnóstico y hoy nos vamos a ocupar del ABO número 3 correspondiente a el esqueleto osteoarticular en pequeños animales. Vamos a la clase. Bien, entonces vamos a estudiar la utilización del método complementario de diagnóstico aplicado al aparato osteoarticular en pequeños animales. Para eso nos tenemos que hacer una pregunta que sería ¿cuándo? ¿Cuándo indicar un estudio radiológico en el aparato osteoarticular? Y para eso vamos a ver que es cuando nos enfrentemos a problemas de claudicación, deformación, mala alineación, dolor, crepitación o control de fracturas. El método complementario, como todos, en este caso el de radiología, es un método complementario que complementa al examen clínico. Para eso, siempre tenemos que realizar un correcto examen clínico, una correcta estudio semiológico, para que después podamos elegir con la inteligencia necesaria el método complementario de diagnóstico que nos va a aportar las herramientas para poder llegar a nuestro diagnóstico final. Entonces, cuando nos encontremos frente a un caso de claudicación, vamos a, que en primera instancia, tener que recordar que a partir del examen clínico, discernir si esa claudicación corresponda a una alteración ortopédica o no ortopédica. En el caso de no ser ortopédica, podemos ver que el animal puede claudicar por una enfermedad sistémica, como por ejemplo la afección por toxoplasmosis o neospora. Nos podemos encontrar por una alteración en la claudicación, pero por una enfermedad autoinmune, como la polimiositis. Nos podemos encontrar con otras entidades sistémicas que desde ya no se van a poder diagnosticar con una radiografía. Entonces, el primer examen clínico es de mucha importancia para discernir si esa claudicación es de carácter ortopédico o no ortopédico. Ahora bien, si evaluamos de que sí la causa es de carácter ortopédico, vamos a ver que nos resta realizar las maniobras semiológicas de inspección y de palpación para poder llegar a nuestro diagnóstico definitivo. O sea, a través de la inspección vamos a poder evaluar primero a nuestro paciente si claudica en frío o en caliente, inspeccionar a nuestro paciente tanto en la estación como en la marcha, si claudica en la marcha, si hay falta de apoyo en la estación. Vamos a poder evaluar si una región determinada tiene aumento de tamaño, tumefacción de tejidos blandos, mala alineación de los aplomos. En base a todos esos datos que nos va a dar la inspección, también la complementamos con la palpación y podemos palpar dolor, cambios en la temperatura, de nuevo tumefacción de tejidos blandos o edema, y también podemos realizar maniobras de palpación, como por ejemplo maniobras especiales como la prueba de cajón, por ejemplo para el caso de la rodilla. En fin, una vez realizadas las maniobras de examen clínico de estudio semiológico, vamos a poder localizar la lesión. Y una vez localizada la lesión, es cuando vamos a poder indicar correctamente el estudio radiográfico. Una vez que llegamos a este punto, tenemos que saber cómo solicitar un estudio radiológico, ¿sí? Entonces, en nuestra orden, vamos a pedir, en primer lugar, un estudio radiológico, se receta con RP, y solicitar RX en primer lugar, mencionando la región anatómica. Una vez que mencionamos la región anatómica en cuestión, tenemos que seleccionar el foco donde queremos estudiar esa radiografía. Luego las incidencias
Y por último, y muy importante, el diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, para solicitar una articulación del tarso del miembro posterior derecho, vamos a indicar primero la región anatómica, que es el miembro posterior derecho, nuestro foco, que es la articulación del tarso. No es lo mismo decir RX miembro posterior derecho se terminó, porque nosotros tenemos que saber que ese miembro posterior puede ser asiento de múltiples patologías en las diferentes regiones que tiene esa región. Entonces, no es lo mismo rodilla, no es lo mismo cadera, no es lo mismo tarso. Hay que precisar el foco a donde queremos estudiar con el estudio radiológico, y después el diagnóstico presuntivo, que es muy importante. Si queremos hacer una radiografía de un tarso, nosotros tenemos que plasmar en la orden nuestro diagnóstico presuntivo, porque si sospechamos de un trauma, no es lo mismo buscar una fractura que si sospechamos en un animal añoso de una enfermedad degenerativa articular, en un tarso, por la edad, haber artrosis. Entonces, esas causales siempre hay que mencionarlas en la orden. Después que nos preguntamos cuándo, tenemos que preguntarnos por qué vamos a hacer un estudio radiográfico. Y saber que los hallazgos radiográficos los vamos a evaluar como cambios. Esos cambios en la radiografía pueden ser cambios en la morfología, cambios en la radiopacidad del hueso, cambios en la integridad ósea. También cambios podemos observar desde lo radiológico en la posición y, en el caso de las articulaciones, en la congruencia articular. Ahora bien, para nosotros poder evaluar cambios radiológicos, lo que primero tenemos que conocer es la anatomía radiológica normal. Entonces, tenemos que, por ejemplo, para el caso de la columna, para el esqueleto axial, tenemos que conocer cómo está constituida esa columna en las diferentes regiones. Saber que la columna cervical consta de 7 cuerpos vertebrales, la columna torácica tiene 13 cuerpos vertebrales. En el caso de la columna lumbar para perros y gatos, está formada habitualmente por 7 cuerpos vertebrales, aunque es dable de presentarse vértebras supernumerarias y haber a veces 8, y no desconocer estas alteraciones. También el sacro está formado por 3 cuerpos vertebrales, y en el caso de las vértebras coxígeas depende de la raza. Ahora, para el esqueleto apendicular y los huesos largos, nosotros tenemos que conocer cómo está constituido un hueso largo. El hueso largo va a estar constituido por 2 extremos denominados epífisis, una zona central que se denomina diáfisis, y cómo estas particularidades anatómicas del hueso, que ya las conocemos, cómo se evidencian en una radiografía, ¿sí? También tenemos que conocer que entre la epífisis y la diáfisis nos vamos a encontrar con una línea que se denomina fisis, y que en el caso de los animales en crecimiento, en los cachorros, este área va a permanecer radiolúcida, o sea, negra. No la vamos a encontrar en la radiografía porque es un tejido cartilaginoso que no se ve radiográficamente, o sea, es radiolúcido. Por último, entre esta y la diáfisis hay una zona de transición que corresponde a la metáfisis. Bien. Además de conocer las diferentes porciones de un hueso largo, también tenemos que saber cómo nos vamos a encontrar con las diferentes particularidades, sobre todo en aquellos animales en desarrollo, o sea, en los cachorros, ¿sí? Esta es una articulación húmero-radiocubital, la articulación del codo, a donde prácticamente están ausentes las superficies articulares, porque son todas áreas radiolúcidas donde los huesos no se han terminado de osificar, de calcificar. Esos núcleos de osificación permanecen abiertos.
En este caso, en un animal de 6 meses, ya son más diferenciables las superficies articulares, pero por ejemplo, en el caso de este radio, nos vamos a encontrar bien diferenciable la epífisis, que era ese extremo proximal, en este caso la epífisis proximal, luego viene la fisis, que es esta línea radiolúcida, y después la metáfisis, esta línea esclerótica radiodensa, y luego el resto del hueso, que es la diáfisis. Se ven estas líneas radiolúcidas porque este animal todavía no terminó de osificar sus centros de osificación, ¿sí? Lo mismo que el correspondiente al olecranon del cúbito. Entonces, en este animal, con estas líneas, tenemos que conocerlas como que son normales y no llegar a un falso diagnóstico. Y así se ve una articulación del codo en un animal adulto. El conocimiento de la radiología anatómica, de la anatomía radiológica normal, es importante justamente para no llegar a falsos diagnósticos, ¿sí? En este caso, un animalito de solo un mes, en la articulación de la rodilla, en la articulación femorotibio-rotuliana, prácticamente todas las superficies articulares están ausentes, dado que son cartilaginosas y radiográficamente no se pueden ver. En un animal de estas características de 6 meses, su rodilla ya está prácticamente toda completa, pero en este sitio, a donde hay un área radiolúcida, corresponde a la porción, al núcleo de crecimiento de la tuberosidad tibial, a donde todavía no encontramos cerrado ese núcleo porque la edad es muy prematura todavía. Y esta sí, después ya es una articulación de la rodilla de un animal adulto. Con más razón, y muchas veces es más difícil poder llegar a diagnósticos en los animales en crecimiento, en cachorros, en la articulación coxofemoral, en la cadera. Otra vez, en un animalito de solamente un mes, vamos a ver que prácticamente están ausentes las cabezas femorales, ¿sí? Luego, ya en un animal de 10 meses, siguen abiertos algunos núcleos de osificación, como la fisis proximal del fémur, pero ya el resto de las superficies se van cerrando y se van concretando. Y así es el aspecto de un animal adulto. Bien. Lo mismo va a ocurrir en el esqueleto axial en un cachorro. La columna de un cachorro va a tener este aspecto, a donde los cuerpos vertebrales van a estar formados por un centro, una diáfisis, y dos carillas articulares o dos placas terminales que están separadas por una línea radiolúcida, que justamente es la fisis de crecimiento de ese hueso, y que se van a completar con un aspecto de esta manera en el animal adulto. Entonces, reconocer estas estructuras en un animal cachorro es muy importante para nuevamente no volver a falsos diagnósticos. Una vez que sabemos cómo se ve normalmente tanto el esqueleto axial como el apendicular, podemos, a través de un estudio radiológico, saber si estamos frente a un caso en los cambios de forma, ¿sí? Cuando hablamos en los cambios de forma, nos referimos, por ejemplo, a que en esta columna, última porción torácica de este animal, sus cuerpos vertebrales tienen todos un tamaño y una morfología similar unos con el otro. Todavía existen algunas líneas radiolúcidas porque no se completó su crecimiento, es un animal entonces un cachorro, y cuando empezamos a evaluar las vértebras lumbares, nos encontramos con que esta vértebra es alargada, morfológicamente similar a esta también, que es la primera y la segunda vértebra lumbar, y aquí, a nivel del tercer cuerpo vertebral lumbar, nos encontramos con un cambio radical en la forma, ¿sí? Esto es una vértebra triangular, mucho más pequeña, que hace protrusión hacia el canal medular, y esto sería diagnóstico de lo denominado vértebra en cuña o hemivértebra. Muchas razas
braquicefálicas como el bulldog francés, el bulldog inglés y otros condrodistróficos, tienen una predisposición racial a tener estas alteraciones vertebrales, ¿sí? Entonces esto se denomina hemivértebra, y en un animal cachorro a veces solamente es un hallazgo cuando uno quiere estudiar o abdomen u otra región y sale este espacio en la columna vertebral, pero muchas veces también son asientos por estas malformaciones después de alteraciones entre los espacios intervertebrales y justamente compresión de la médula espinal y alteraciones motoras de los miembros posteriores. Entonces, uno de los cambios en la forma es este, que es la hemivértebra, o vértebra en cuña. Otra alteración mucho menos frecuente, pero que también es un cambio en la forma, sería la placa en cuestión que estamos viendo, a donde nos vamos a encontrar con el esqueleto de un cachorro bastante de corta edad, a donde la articulación del codo, que es esta que nos encontramos acá, ya está bastante deformada, porque este, que es el hueso cubital, el cúbito, está muy curvado. Ese hueso cubital está tan curvado porque en realidad esta región del antebrazo, que está constituida por un hueso par, como el cúbito, faltaría su contralateral, que sería el radio. El otro hueso es el radio y no lo hallamos solamente en este esbozo óseo. Esto es una agenesia radial, ¿sí? Como lo dice su nombre, es una agenesia radial, a donde el radio no se termina de desarrollar, entonces el cúbito se empieza a flexionar de esta manera tan curvo y genera esta incongruencia articular en la articulación del codo. Bien, entonces, una vez que estudiamos la anatomía radiológica normal, nos volcamos a los primeros cambios, y estos cambios que vimos en primera instancia son cambios en la forma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte de nuestra clase. Ahora vamos a seguir con otros cambios radiológicos que podemos observar en el estudio del esqueleto osteoarticular. Ya volvemos, chicos.